Buenas tardes, buenos días, buenas noches, amigos, dependiendo de cuándo y dónde nos estén escuchando. Nosotros estamos transmitiendo desde Caracas, Venezuela, en los estudios de Unión Radio para la programación de Mundo UR Web, con su podcast de salud, parte médico y los temas de interés para ustedes cotidianos, que esperamos que puedan disfrutar en cualquiera de las plataformas a través de las cuales salimos, Spotify, YouTube o Apple Music, que nos pueden escuchar. Parte de la virtud de estas plataformas, nos pueden escuchar a cualquier hora, en cualquier sitio, e inclusive pueden compartirlas con amigos a través de cualquiera de las redes sociales. Se les quiere mucho, un placer de nuevo estar con ustedes. Hoy, ya culminando el año 2023, tenemos que ya plantarnos de frente al 2024, y voy a tocar un tema hoy que es un tema de una costumbre quizás mundial, pero que en general los venezolanos hacen bien, que es planificar el año 2024. Es decir, la mayoría de las personas terminan después de las fiestas, del Año Nuevo, de la Navidad, y dice, bueno, tengo unas promesas del año 2024. Y esas promesas tienen que ver con diferentes temas económicos, temas sociales, temas sentimentales, temas laborales. Pero lo que quiero es que incorporen en ese análisis de 2024 y en esas promesas del 2024 el tema de la salud o el tema del bienestar en términos generales. Y hoy le quiero dar unas claves para cómo decidir o qué decidir, qué elementos son más importantes en el contexto de cada uno de nosotros como personas, cuáles son los elementos que deberíamos tener en cuenta, y unas pequeñas herramientas muy sencillas para que ustedes puedan enfocar en esas metas de salud o de bienestar para el año 2024. Todos hacemos esta promesa para el año próximo o para el año nuevo o el principio del año, y está basado en tres grandes indicadores o tres grandes motivaciones. La primera, las cosas que no hicimos. Es decir, la gente, bueno, yo quería haber hecho tal cosa y no la hice, pues este año sí lo voy a hacer. Lo que siempre quisimos hacer es esas tareas que siempre tenemos dilatadas y que están ahí en nuestra cabeza dándonos vueltas y no terminamos de hacerlas. Y algunas de ellas, en algunos casos específicos, lo que la situación específica nos demande. Alguna situación, en particular lo de salud, tuvimos alguna enfermedad, tuvimos alguna situación, inclusive alguna situación familiar, y nos hace repensar nuestra situación de salud y bienestar. Entonces, teniendo eso en mente, yo no me considero para nada un gurú de estos temas ahora que están de moda en las redes sociales, que hablan sobre bienestar y well-being, etcétera, etcétera. Y la mayoría de las informaciones que le voy a dar, o casi todas, están relacionadas con medicina basada en la evidencia. ¿Qué significa eso? Son los elementos que la ciencia nos permite analizar, estudiar y proponer a ustedes para que tengan una vida más sana, más allá de vender un producto, vender una aplicación, vender un device o vender un medicamento. Lo que queremos es que ustedes entiendan cómo funciona la ciencia, cómo la ciencia puede aportar en estas áreas específicas en las cuales hoy vamos a hablar. Esta evidencia médica mundial o evidencia científica mundial nos sirve para dar una sugerencia, que optimicemos la salud. Pero además de eso, un elemento importante que quiero resaltar durante todo este podcast de hoy es cuantificar el beneficio que estos cambios pueden generar en nuestra vida. Eso es un elemento fundamental. Y lo otro es que solo nombraremos algunos puntos generales, creo que algunos puntos específicos, inclusive han sido motivos de otros podcasts, y algunos de ellos van a ser motivo de podcast para el año 2024. Y utilizamos para esto dos criterios: los criterios de estas evidencias científicas, que donde hay más evidencia, es decir, la cantidad de evidencia científica en relación a estos puntos es más fuerte, y la segunda en relación a las situaciones médicas o las situaciones de evidencia científica que son más frecuentes en nuestras vidas, en particular en la salud y en el bienestar de los adultos. Entonces, teniendo eso en mente, un poco lo primero que deberíamos tratar de nosotros entender, o tratar de yo explicarles a ustedes un poco cómo funciona el tema de lo que los médicos llaman los factores de riesgo. Los factores de riesgo, la enfermedad en general o la alteración de nuestra condición de bienestar y de salud, cuando se altera, en algunos casos de enfermedad, pero en otras cosas, en otros momentos no necesariamente, pero se altera nuestro estado de bienestar, está producido por una interacción de factores que dividimos en tres grandes cosas. La primera de ellas
es la condición del propio individuo, es decir, su genética, su condición propia, innata, con la cual nació. El segundo elemento, factores externos que están en nuestro ambiente. Y finalmente la interacción entre ellos. Entonces, entender ese triángulo es fundamental para entender cómo se funciona la salud. Pero algunas de estas cosas nosotros podemos demarcarlas o ponerles una etiqueta, o le ponemos una etiqueta como los factores de riesgo, que son aquellas condiciones que estando presentes o estando ausentes, algunas son positivas, otras son negativas, pueden generar una condición médica, una alteración del bienestar o una enfermedad. Estos factores de riesgo por sí solos no causan enfermedad. Voy a hablar de alguno de ellos. Por ejemplo, un factor de riesgo genético para diabetes. Por ejemplo, mi papá tenía diabetes y eso quiere decir yo que automáticamente voy a ser diabético. No necesariamente. Pero hay un aumento del riesgo, en mi caso, por ser hijo de un diabético, de tener aumento. Tengo más riesgo que una persona de mi misma edad que su padre no sea diabético. Entonces, por eso hablamos de factores de riesgo. Pero tenerlas o no tenerlas hace diferencia. Es decir, genera unas comparaciones o unos riesgos mayores en unas personas, menores en otras, por tener o por no tener esta condición. Y hasta ahora hay algunos factores de riesgo que conocemos y hay otros factores de riesgo que no conocemos o que no hemos terminado de entender todavía. Vamos a hablar de los más importantes de los que sabemos. Y estos grupos de riesgo se dividen a su vez en dos grandes grupos de riesgo. Vamos a hablar hoy solamente de uno de ellos. El primero del cual no vamos a hablar son los factores de riesgo no modificables. Es decir, es una condición que no depende de mi voluntad, no depende de lo que yo haga día a día, sino es algo con lo cual nací y no puedo cambiar. Esto es fácilmente entenderlo. Por ejemplo, ¿cuáles son ellos? Son innatos, nacieron conmigo. Mi grupo étnico, si yo soy de origen asiático, si yo soy de origen mediterráneo, si soy de origen de centroafricano, si soy latinoamericano, si tengo orígenes indígenas, si tengo mezcla, si estoy escandinavo. O sea, hay una condición innata con la cual yo nací, que es mi estructura genética directa, que yo no puedo cambiar, al menos no la puedo cambiar todavía. ¿Okay? En esto están elementos expresados, elementos que nosotros conocemos fácilmente, como el factor sanguíneo, nuestra contextura, ser alto o ser pequeño, la estatura, nuestra propia cómo es nuestra complejidad, soy robusto o más bien soy de contextura fina, etcétera, etcétera. Todo esto está determinado por un elemento genético que es incambiable. Es decir, yo no puedo cambiar ser más alto porque yo quiero ser más alto o porque yo haga determinado tipo de actividad. Mi estatura está definida genéticamente y de alguna manera es muy poco lo que puedo cambiar. Y hay un segundo elemento más moderno que llamamos la epigenética, es decir, lo que está por encima de la genética, que obedece a los cambios evolutivos y que de alguna manera nos afecta. Por ejemplo, si uno ve en una población determinada que la desnutrición afecta a los niños de esa población, uno va viendo que la talla va disminuyendo progresivamente, más allá de su condición genética base, la talla puede ir disminuyendo porque la influencia de la desnutrición en momentos específicos de la vida de los niños puede hacer que cambie o que modifique de alguna manera su estructura genética, y es lo que llamamos epigenética y es un campo de estudio profundo. No vamos a hablar de nada de eso porque eso no lo podemos cambiar. Yo hoy quiero hablar de lo que ustedes sí pueden cambiar en enero del 2024. Es decir, aquellos factores que yo decido voluntariamente cambiar, y esto tiene que ver con los factores de riesgo modificables, que es lo que nosotros llamamos nuestros hábitos o nuestras costumbres. Voy a hablar de los grupos más importantes de ellos. Voy a empezar quizá por el más importante, que son los tóxicos. Es decir, el alcohol, el tabaco, las drogas, medicamentos y otras sustancias. Es decir, son sustancias que no están en nuestro cuerpo, que nosotros ingerimos o que nosotros decidimos ingerir y que pueden alterar estas condiciones que hemos hablado anteriormente. El segundo es la actividad física. Yo puedo decidir ser sedentario, no hacer nada de actividad física, o ser una persona entrenada o muy entrenada. Entonces nuestra actividad física es un segundo elemento. El tercer elemento es nuestra dieta o el tipo de dieta. Todos tenemos que comer, pero entre comer muy mal o comer muy bien hay un espectro muy importante y es algo sobre lo cual nosotros podemos influir.
Y un cuarto elemento que tiene que ver con el concepto de la higiene mental es cómo nosotros decidimos aproximarnos a los problemas, que está más en el orden de la higiene mental. Y quizás no vamos a hablar tanto en este programa, pero sí en algunos otros programas más importantes. Entonces, repasando, hay 3 grandes grupos, los tóxicos, dentro de los cuales podemos inclusive incluir el café, alcohol, tabaco, drogas, medicamentos y sustancias, nuestra actividad física y nuestra dieta. Y vamos a hablar de cada uno de esos elementos. Y la primera pregunta es, bueno, ¿y por qué yo tengo que hacer cambios? Bueno, yo creo que de alguna manera en este mundo que vivimos en el siglo XXI, no es raro para nadie que estamos en una situación donde todo el mundo quiere estar un poco mejor de lo que está cuando hablamos específicamente de salud. Y cuando hablamos de ese mejor, no me refiero a circunstancias estéticas, me refiero a situaciones de bienestar global. Es decir, creo que buena parte de algún cambio que hemos experimentado en el final del siglo XX y principio del siglo XXI y que se exacerbó de alguna manera con la pandemia es que entendemos que para vivir mejor y para vivir más y para tener menos enfermedades es importante que tengamos estilos de vida que nos lleven hacia allá. Es completamente diferente estilos de vida complejos de estilos de vida que nos permitan tener una vida más sana. No solamente afecta a nuestro entorno directo, es decir, que yo tenga una vida más sana, no solamente me afecta a mí, también afecta a mi familia, produce una vida más prolongada, produce una vida más productiva y sobre todo produce una vida con menos enfermedades. Todo esto inclusive tiene implicaciones económicas. El hecho de que yo tenga una vida más saludable me hace tener una vida más económicamente productiva y también inclusive invertir menos en salud si tengo una vida saludable que no tengo una vida saludable. La pregunta inicial que siempre nos hacemos es, ok, si tengo una paleta de cosas que cambiar o una diversidad de cosas que cambiar, ¿por dónde empiezo? ¿O cuál de ellas es más importante para mí? Bueno, yo les voy a poner una pequeña regla, no es particularmente científica, pero nos permite entender un poco mejor cuál es la brecha en donde estoy yo ahorita y dónde quiero estar o dónde debo estar. En cada una de las áreas que vamos a dividirla en 3 grandes áreas. Entonces hacemos una pequeña regla que es muy simple del 1 al 10, siendo 10 la situación óptima en cada uno de estos puntos que vamos a hablar. ¿Dónde estoy yo desde el 1 al 10? ¿Dónde me siento yo para la meta que yo quiero llegar? ¿Y dónde estoy yo en este momento? Mi sugerencia es que empiecen por aquella donde la brecha es mayor. Es decir, si mi condición a la cual yo quiero llegar es 10 y yo estoy en 1, es muy alta esa brecha, el hueco es muy grande, bueno, yo debería empezar por esa donde a lo mejor en otra condición estoy en 5 y me faltan 5. Entonces, es un pequeño algoritmo para que ustedes lo anoten, es bueno esto anotarlo, y vamos a hablar de estas áreas en las cuales es importante que nosotros hagamos una reflexión de fin de año y comienzo para entender el próximo año. Estas áreas serían el peso y la dieta, el segundo, los hábitos nocivos, el tercero, la salud cardiovascular del ejercicio, y el cuarto, el sueño y la salud mental. Cada uno de ellos yo voy a decir, ok, peso y dieta, ¿cuál es mi condición de peso actual y cuál es mi condición a la cual quiero llegar? Yo no puedo sustituir hoy, durante 20 minutos, una explicación clara de lo que sería mi peso ideal. Pero en general, cuando el peso se califica para los adultos en voy de normal a más anormal, peso normal, es decir, mi peso está adecuado a mi talla y a mi contextura, sobrepeso, segunda escala, obesidad y obesidad mórbida. Yo me puedo clasificar muy fácilmente, van a buscar una fórmula que es el índice de masa corporal, que está en cualquier página web, y ustedes sacan esa relación de mi índice de masa corporal. Y eso me pone en un punto que estoy peso normal, sobrepeso, obesidad o obesidad mórbida. Entonces, eso me da una idea de cuán cerca o cuán lejos estoy yo de la meta que debería ser mi peso ideal. Es numérica completamente. Aquí no hay, digamos, pajaritos preñados volando para atrás, sino esto es un número absoluto. Si mi índice de masa corporal es 25 y yo debería tener 19, bueno, ya tengo una brecha que tengo que ver. Entonces, lo segundo, vamos a ir hablando cada uno. Vamos a empezar primero, ya que empezamos por el peso, vamos a empezar con el peso. Entonces, primero debo establecer mi peso ideal. Esto consejo no sustituye que usted tiene que ir a una persona especializada. Porque si usted es un mordio obeso,
claramente necesita ayuda profesional. Si usted tiene una obesidad y tiene un índice de masa corporal que está al límite entre obesidad y obesidad mórbida, obviamente necesita una ayuda profesional para tratar de mejorar. Pero si usted lo que tiene es sobrepeso y quizás bajando 4, 5, 6 o 7 kilos de peso, usted llega a peso normal, probablemente usted ordenando su vida y ordenando sus actividades, le va a decir un poco algunas reglas, puede llegar a tener ya en relativamente pocos meses, llegar a esa condición ideal que uno quiere. Entonces tienes que tener una meta numérica en términos de peso ideal. Eso es importantísimo tenerlo. No hacer dieta por hacer dieta. Digamos, si yo no tengo una meta clara específica en términos de esas brechas que le dije, de las bandas de peso o mi peso ideal, no tengo claro cuál es mi horizonte, no tengo claro cuál es mi meta. Entonces eso es fundamental. En general, inclusive si usted, digamos, no le gusta tanto el tema de los números, pero como una regla inicial para empezar, estimar un 10% de pérdida de peso sobre mi peso basal durante un año es una meta relativamente simple, ¿ok? Por ejemplo, si yo peso 100 kilos, mi meta sería bajar 10 kilos en el año. Y esa es una meta que no es una meta particularmente compleja de obtener. Y usted me pregunta, bueno, sí, doctora, ¿y cómo pierdo peso? Bueno, aquí hay repito, esta no es la lógica de este podcast, hablar de cómo perder peso, pero le voy a explicar algo simple que a veces se nos olvida, muy simple. Nuestro peso es una función que yo la comparo a la función de la tarjeta de crédito. Es decir, esa función tiene dos variables nada más. Cuánto ingiero yo en términos calóricos y cuánto gasto yo en términos calóricos. Ese es el único balance que está allí. El gasto calórico es la suma de mi gasto calórico de mi actividad mientras yo camino en la oficina, mientras cojo el autobús, mientras agarro el carrito por puesto, mientras tengo mis actividades normales, más la actividad física externa que yo hago, sumo esas calorías y lo comparo con las calorías que yo ingiero. Simplemente aquí no hay magia, ¿ok? Sino es un algoritmo muy simple, numérico, de cuántas calorías yo ingiero y cuántas calorías yo gasto por día, ¿ok? Para eso es lo que hacen los especialistas, los nutricionistas, los nutrólogos, los médicos endocrinólogos, que miden esa condición y en base a eso usted le va a generar una estrategia que le va a hacer perder peso. Hay varias, hay muchas, hay unas cuantas, una más exitosa que otra. Y además modernamente hay inclusive algunos medicamentos. Cuando hablo de medicamentos, son medicamentos que modifican tu capacidad de ingesta, es decir, bajo una parte de la ecuación que implica disminuir la cantidad de alimentos que yo uso por día para ajustarlo a unos requerimientos calóricos donde yo me ponga en déficit. Si yo necesito 2.000 calorías, yo hago actividad de 2.000 calorías y yo quiero perder peso, la única forma de perder peso es que ingiera menos de 2.000 calorías. Porque si yo doy 2.000 y 2.000, quedo neto y mi peso se queda estabilizado. Pero si yo gasto 2.000 calorías y yo consumo 1.800, tengo 200 calorías de déficit por día que de alguna manera me va a ir a hacer perdiendo peso, pero hay diferentes formas de hacerlo. Les recomiendo otro podcast que van a buscar, pueden buscar aquí mismo en YouTube, aquí abajo en el recuadro. Ponen medicamentos para perder peso, parte médico, y ahí van a ver todo un podcast con un especialista sobre ese tema en particular. El segundo elemento que es muy, muy común para esta época del año es el ejercicio. Ok, yo no hice ejercicio en todo el año, o hice muy poco, etcétera, etcétera. Ahora voy a hacer una propuesta de hacer, me voy para el gimnasio, voy a empezar a correr, etcétera, etcétera. Bueno, es buenísima ese concepto. La pregunta es por dónde empiezo. Okay, ¿cómo hago? Y la recomendación es cuál es nuestra meta. Así como en nuestra meta del peso ideal está estructurado en base a mi talla, ¿okay? La salud cardiovascular, ya hay un estándar que nosotros debemos mantener independientemente de la edad que tenemos por encima de los 40 años. Y ese estándar es tener actividad física que incluye cardiovascular más actividad de fuerza, al menos 40 minutos 3 veces a la semana. Ese es lo que llamamos el banderazo. Es decir, si usted no llega a 40 minutos 3 veces a la semana, usted está por debajo del requerimiento energético en términos de su calidad de vida que debería tener. Entonces, mi primera meta debería ser, ok, si la meta es que yo voy a mejorar mi condición física, debería llegar a tener
en un par de meses, al menos 40 minutos, 3 veces a la semana, dedicados específicamente al ejercicio. No, hay gente que dice, no, doctor, yo camino a veces en la oficina y doy vuelta y tal. No, eso no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que usted se ponga su short, se ponga su franela, se ponga sus zapatos y salga a caminar, vaya con su esposa, vaya con sus amigos, vaya para el Ávila, vaya al Parque del Este, etcétera, etcétera. Tenga una actividad que usted diferencie de su trabajo y que le permita hacer actividad física. Entonces ya tiene la meta que debería ser lo que llamamos la meta base, ¿ok? 40 minutos de actividad física 3 veces a la semana. De esos 40 minutos 3 veces a la semana, que son 120 minutos, usted debería groseramente, esto no es una regla muy formal, pero al menos 60% de eso en actividad cardio, es decir, caminar, correr o nadar o montar bicicleta, por ejemplo, y 30% de actividad de fuerza. En la medida que nosotros vamos aumentando nuestra edad, se produce un fenómeno fisiológico que se llama la sarcopenia, es decir, la masa muscular se va debilitando y se va perdiendo, y la única forma de estabilizar ese deterioro normal de la edad es que nosotros hagamos actividades de fuerza, y mi recomendación es que vayan a un especialista que los ayude con esto. Obviamente, si usted ha sido sedentario toda su vida, no va a pretender salir a correr el maratón de Berlín en febrero. Bueno, no es en febrero el maratón de Berlín, pero el maratón cualquiera en febrero de 42 kilómetros si usted no ha venido entrenando. La idea es que usted tenga un entrenamiento progresivo y usted tenga en su mente que su mínimo de protección cardiovascular son 40 minutos 3 veces a la semana, que es lo que los estudios científicos dicen que es lo mínimo que teníamos que tener de actividad física como seres humanos. El otro elemento importante es el tema del sueño. Cada vez más es más importante nuestra calidad y nuestra profundidad de sueño, y es algo que nosotros no podemos percibir intuitivamente. Es decir, yo puedo tener claro si yo caminé o no caminé el año pasado. Eso lo tengo clarísimo. O si yo nadé o no nadé el año pasado. O si corrí o no corrí. Pero nuestra calidad del sueño no es fácil percibirla por nosotros. Muchas personas perciben el lado negativo de la calidad del sueño. Es decir, estoy cansado todo el día, estoy bostezando, me quedo dormido en el trabajo, siento que no descansé. Obviamente ese sueño está mal, pero más allá de eso es difícil percibirlo. Entonces, hoy en día hay aplicaciones, hoy en día hay devices. Esto es uno de los elementos que tenemos que medir con aparatos, que puede ser un reloj, puede ser varios de los relojes hoy. No quiero hacerle propaganda a las marcas específicas, pero Apple Watch tiene una aplicación, Garmin tiene aplicación, varios de los relojes atléticos tienen aplicación, hay sensores especiales Fitbit que también te miden la actividad, no es un reloj formal, sino es un sensor de monitoreo fisiológico que te puede permitir la calidad del sueño. Y la verdad, tengo que decirles que esta es una de las cosas donde mayor desarrollo hay, porque el medir mi calidad y la profundidad del sueño es un elemento vital para la recuperación, para mi actividad física y para nuestro desempeño cognitivo. Entonces es importante que entendamos que nos aproximemos al tema del sueño. Hace un par de semanas hicimos un podcast sobre la estructura del sueño y hablamos con un especialista psiquiatra que maneja este tema, y más allá del tema medicamentos, es importante que entendamos que buena parte de nuestra salud mental tiene que ver, y nuestra salud en general, con nuestra capacidad de sueño. Entonces, para un número importante de personas, el sueño es algo importante porque es desconfortante. Es decir, la gente que duerme bien simplemente no siente que el sueño es un problema, pero la gente que duerme mal sí siente que el sueño es un gran problema. Entonces, eso es importante tenerlo. ¿Cuál es la meta? La meta estándar es al menos 6 o 7 horas diarias de sueño. Y buena parte de las cosas que tienen el monitoreo de la actividad del sueño, que es bastante simple, no hay que ponerse unos electrodos en la cabeza, es que yo puedo suplantar la falta de sueño, por ejemplo, en ciclos de semana o cada 2 semanas, con siestas, por ejemplo, o con actividad de sueño durante el fin de semana, que yo tengo que trabajar menos, para poder reducir el déficit de sueño. Entonces, la meta debería ser que usted duerma 6 a 7 horas diarias, y medir ese déficit semanal es importante. Mientras menos medicamentos, mejor. Es decir, si usted necesita medicamentos para dormir, algo no está bien.
y el tema de la higiene del sueño, que es todo un capítulo particular del cual hablamos en el podcast que anteriormente les nombré, es algo que deberíamos enfocarnos. Finalmente, el cuarto elemento, y lo dejé específicamente de último, es el tema del consumo de los hábitos nocivos. Es decir, cuál de estos elementos o cuánto de estos elementos y cuánto es tolerable. ¿Okay? Voy a empezar con el tabaco, el cigarrillo, el vapor, los vaping o los Juuls, lo que sea. Ya tenemos también un podcast de este año hablando sobre cuán nocivos son las estrategias electrónicas relacionadas con el tabaco. La meta con el tabaco es 0. ¿Okay? Ahí en general hay muy poca tolerancia en el ambiente científico en relación a eso. Nosotros, las personas que consumen tabaco y tienen la necesidad del tabaco, la idea es que lleven a 0. ¿Cómo se llega a eso? Bueno, hay metodologías para eso. Y nuestra recomendación es que esto no es algo que usted, la tasa de falla cuando la persona lo hace solo es muy alta y la tasa de éxito cuando usted lo hace acompañado con un especialista que haga esto específicamente, es mucho más importante. Entonces, esto es algo donde le recomendamos que visite un especialista, pero sí es importante que las personas que utilizan tabaco lo detengan casi que inmediatamente. Si yo tengo que ponerle un peso a todas las cosas que hemos hablado en estos 20 minutos sobre las cosas que debemos cambiar, probablemente, más allá del no importa la edad que usted tenga, el peso, si hay algo que yo le recomendaría que usted tiene que cambiar de primero, es el tema del tabaco. Y porque el impacto que produce eso sobre su salud es tan potente, es tan negativo, que es difícil compensarlo con las otras cosas positivas. Entonces, un mensaje fuerte es que las personas que fumen traten de buscar ayuda para la cesación tabáquica porque es un elemento que les va a brindar una calidad de vida muy importante. El segundo elemento es el alcohol y en general también se utiliza un criterio de 0 tolerancia. Quien siente que tiene problemas con el alcohol, la solución no es tomar menos, es no tomar. El alcohol es una sustancia, más allá del efecto tóxico que produce sobre el hígado, que en términos estrictamente metabólicos nosotros llamamos calorías vacías. Además de tener un efecto tóxico propio del alcohol, tiene un efecto de aumento de la ingesta de calorías producto de lo que se bebe. Entonces, son calorías vacías porque no generan masa muscular, no generan cardioprotección, no generan ningún otro beneficio. Entonces, el alcohol en realidad es algo que quizás no tan nocivo en términos comparativos con el tabaquismo, pero es algo sobre lo cual tenemos que reflexionar fuerte también. El tercero quizás sería el café. Y el café ha tenido idas y venidas en términos generales. Y hoy en día se recomienda que una dosis estándar, permisible, aceptable y quizás en algunos casos hasta favorable sería alrededor de 300 miligramos de café al día. Busquen cuando tengan el café que ustedes utilizan y traten de ver y traten de medir la cantidad de cafeína que consumen por día y se estima que 300 miligramos al día es algo que es aceptable y quizás no pasarse de allí. Una de las grandes elementos es, ok, ¿cómo hago esto? Entonces, suena muy bonito y tal, pero creo que hay que quiero dar algunos puntos, algunos tips que ya hemos venido hablando que usted puede identificar. Lo primero de ello, seleccione de todos estos puntos que hemos hablado, cuál es el más importante para usted. Usted decídalo, veamos, sus criterios tendrá y atorníllese a ese. Es muy difícil cambiar 3 cosas a la vez. No puedo perder peso, dejar el tabaco y convertirme en corredor. Digamos, todo a la vez es bastante complicado. Entonces elija uno y una vez que usted llegó a la meta de ese uno, de ese primero, ok, ya cumplí esa meta, voy a otra meta. Lo segundo, tenga las metas identificadas con la realidad, inclusive escríbalas. ¿Ok? 1 de enero voy a dejar de fumar. O quiero llevar mi índice de masa corporal a tanto. Y lo anoto y lo guardo en una gaveta y lo va viendo mes a mes para ver cómo va evolucionando. Consulte a profesionales de salud en cada una de estas áreas. No es lo mismo si usted tiene problemas de sueño, que si usted tiene problemas con el sobrepeso, que si usted tiene un problema cardíaco, etcétera, etcétera. Nuestra recomendación es que usted acuda a un médico que lo ayude y la inversión, usted está haciendo inversión en salud, le va a permitir vivir mejor y bien. Tenga en cuenta la situación de cada persona, es decir, lo que funciona para mí a lo mejor no funciona para mi esposa. ¿Por qué?
porque bueno, a lo mejor, independiente de que tengamos la misma edad, no es lo mismo que usted sea diabético, que usted sea hipertenso, que usted tenga hipertiroidismo, que usted tiene una artritis, que usted toma medicamentos. Digamos, hay que combinar esa serie de cosas y esto es una decisión que tiene un algoritmo particularmente personal. Lo que estamos dándole son las grandes áreas donde usted debería mirar y en función de su condición específica, ok, ¿cuál es la meta que yo tener? Lo otro es hay que priorizar los cambios. Como les dije anteriormente, es muy difícil generar grandes cambios en varias áreas simultáneamente. Entonces, escoja una, priorice y trabaje en ella. Un elemento central en esto es realizar un seguimiento de mi evolución en la meta. Es decir, si yo no anoto, si yo no escribo o si yo no registro a través de el reloj, el teléfono celular, una aplicación especial o simplemente llevo un diario, no tiene por qué ser tan tecnológico, tan complicado. Los diarios existen desde hace miles de años. Yo voy anotando día 1, tanto ejercicio, día 2, tanto ejercicio, día 3 y voy sumando cuánto hice esta semana a la semana, comparo con la semana siguiente. Y yo estoy registrando mi beneficio o estoy registrando mi actividad, va a ser mucho más fácil poder adelantar. Un elemento central del registro no es solamente registrarlo, sino que nuestro cerebro tenga feedback del beneficio de lo que estamos teniendo. Es decir, si yo me pongo un programa de ejercicio y yo al mes no siento que tengo beneficio, muy probablemente voy a fallar. Entonces nosotros tenemos que aprender, porque a veces no es un elemento fácil, en nuestro cerebro, cognitivamente, cómo se siente el bienestar producto de que ahora estoy haciendo ejercicio. Estoy usando la ropa más ajustada, me veo mejor yo mismo en el espejo, tengo mayor capacidad de trabajo, tengo mejor desempeño sexual, tengo una mayor capacidad de actividades físicas en el día a día. Es decir, yo tengo que percibir el beneficio de lo que estoy haciendo, lo mismo que para si dejo el tabaco, lo mismo que si mejoro mi peso. Tengo que identificar claramente los elementos de beneficio que produce nuestro cambio sobre nuestra vida diaria. Y la recomendación final, busque apoyo, y en este momento no estoy hablando del apoyo profesional. Cuando yo tengo metas en conjunto o en pareja o en equipo, es mucho mejor. Es mucho más fácil. Se hace mucho lo que se llama peer pressure, la presión de mi entorno me hace que sea mucho más eficiente. Creo que un ejemplo que puedo poner claramente, en estos días veía a una gente jugando pádel y veo una fiebre tan importante de los jugadores de pádel, una afición tan fuerte, y me preguntaba yo por qué. Y bueno, creo que combina una serie de circunstancias o hechos, pero uno de los elementos importantes es que siempre es en grupo. Y el grupo hace que, mira, el día que yo tengo el ánimo medio bajo, mi compañero me presiona y nos vamos y finalmente obtengo eso. Lo mismo puede ser para correr, lo mismo puede ser para nadar, lo mismo puede ser para una estrategia de control de peso, lo mismo puede ser por una estrategia de meditación, etcétera, etcétera. De alguna manera, incorporarme a esas actividades que me generan bienestar o placer es mucho más importante. Y lo más importante es que usted termine destinando tiempo para usted. Ese tiempo usted decide si es corriendo, si es nadando, si es meditando, si es yendo a la iglesia, si es compartiendo en el coro con los amigos, si es rezando. Usted decide que lo hace. Lo ideal es que busquemos lo que yo llamo un doble hit. ¿Qué significa un doble hit? Si yo monto bicicleta con unos amigos, tengo el beneficio de montar bicicleta, tengo el beneficio de que gasto calorías y tengo el beneficio de que comparto con unos amigos. Por otra parte, si yo hago meditación, meditación o hago yoga, por ejemplo, o hago pilates, tengo la actividad de que estoy haciendo una actividad física y ahí estoy teniendo un beneficio directo, específico sobre mi consumo calórico, pero además tengo un grupo con el que comparto. Ese grupo es un grupo con que a lo mejor me voy el fin de semana, no solamente para hacer pilates, sino para hacer otras cosas, etcétera, etcétera. Entonces, tratemos de buscar actividades que nos generen beneficio, porque el tránsito al desarrollo de la meta no siempre es agradable. Y en la medida que sea más agradable y que yo perciba o que tengo amigos en ese camino, lo hace mucho más fácil. Bueno, amigos, tenemos un 2024 por delante. Esperemos que para todos sea de salud, de beneficio. Y con estos elementos que le di, espero que cada uno haga su propio algoritmo, haga sus propios números, saque sus propias metas, escriba sus propias análisis sobre lo que hemos estado hoy hablando. Pero es imprescindible que trabajemos nuestra salud y sobre nuestro bienestar.
Se les quiere mucho. No me queda sino despedirme recordándoles nuestras señas, @mundour, @Julio Castro M. Pueden escribirnos a través del chat en vivo y hacernos sugerencias, preguntas, sugerencias de temas, etcétera, etcétera. Y a través de la flecha que va hacia allá pueden compartirlo en cualquiera de tus redes sociales. Se les quiere mucho. Feliz 2024. Felices fiestas y nos vemos próximamente. Hasta luego.